pequeño devocional basado en un pasaje de la Escritura. Este pasaje es Romanos 12:2. Romanos 12:2. Vamos. Es una porción de Romanos 12:2. Únicamente dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Dice, no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. Como un feedback ahí, ¿verdad? Sí. Dice la palabra de Dios. Así dice el Señor. No os conforméis a este siglo. Empezando por revisar diferentes traducciones de este texto, la Biblia de las Américas nos dice, y no os adaptéis a este mundo. Y no os adaptéis a este mundo. La Nueva Versión Internacional lee así, no se amolden al mundo actual. No se amolden al mundo actual. La Biblia Dios habla hoy, dice en su traducción, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Los tiempos del criterio presente. Y la Biblia Reina Valera contemporánea dice así, y no adopten las costumbres de este mundo. Y no adopten las costumbres de este mundo. Entonces esta comparación nos aclara lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está mandando aquí. Notemos que todas las versiones nos confirman que esto es un mandamiento y no una sugerencia, sino un mandamiento negativo. ¿Qué quiere decir un mandamiento negativo? Que prohíbe algo. Dice, no os adaptéis, no os conforméis. No es una sugerencia. Y si está prohibido, no debemos hacerlo. Si está prohibido, no debemos hacerlo. ¿Y cuál es la prohibición? ¿Cuál es la prohibición de la que habla el apóstol Pablo? En el mundo hay diversas, y no mejor decir múltiples formas de pensar, miles formas de ver las cosas. A veces, como dicen, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. A veces muchas personas en un salón pueden estarlo viendo desde su punto de vista de manera diferente alguna situación en particular. Entonces hay múltiples formas de pensar, de ver las cosas y diversas formas y patrones de vivir, ¿verdad? Ya en la vivencia diaria también hay muchas formas de vivir. Sin embargo, todas ellas se encajan dentro de un patrón. Es el patrón o el molde de este mundo. En el cristianismo no es así. Vamos a hacer esa diferenciación. Todas esas muchas y diversas, múltiples formas de pensar no son la forma de pensar según la Biblia y según Cristo. Bueno, algunos se sienten satisfechos de tener su propio estilo de vida. Algunos dicen, es que yo tengo mi estilo de vida. Es cristiano también, a veces personas que son cristianas dicen que yo tengo mi estilo de cristianismo. Pero las personas que dicen, tengo mi propio estilo de vida, es porque tienen también su propia forma de pensar y su teología. Y esta tendencia a tomar cada cual su propio camino se estimula de muchas maneras. Entonces tenemos que tomar siempre apunte, tenemos que estar advertidos. Acuérdense que el pasaje dice, no os conforméis a este siglo. Las canciones, películas,
libros. Todo ello en la actualidad promueve esta especie de libertad en la cual cada uno puede vivir según su propia filosofía de vida, según sus propios criterios, según parámetros de este mundo, ¿verdad? Este mundo tiene ciertos parámetros en los que la gente, por decirlo así, se rige, pero que son relativos. Es decir, cada uno tiene sus propias definiciones sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Y algunos de estos estilos de vida son totalmente distorsionados, ¿verdad? Son antivalores, son antidios, es decir, corruptos. Vamos a decirlo así, tal cual. Son estilos de vida delante de los ojos de Dios corruptos. Sin embargo, según las Escrituras, desde un punto de vista espiritual, solamente existen dos caminos en la vida: el camino de Cristo y todos los demás caminos, ¿verdad? El camino de Cristo es el camino de Cristo. En Juan 14, 5, 6, cuando Tomás le pregunta: Señor, no sabemos el camino, ¿qué le responde Jesús? ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un camino angosto, estrecho, pequeño, difícil de recorrer, de caminar, y un camino ancho, según Mateo 7, 3:14, que dice así: que ya hayamos escuchado sobre esto siempre es importante, y mucho más con los tiempos actuales, recordar las mismas cosas, como le dijo en su carta a los discípulos del apóstol Pedro sobre las cartas de Pablo. Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto, pequeño, el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces el camino de Cristo es un camino de continua rendición a Dios. Ese es el camino de Cristo. Pues si tú te encuentras en una lucha interna, tú te sometes a Dios y no a tu voluntad, es una lucha, y esta lucha es hasta el final. Este es el camino de Cristo. Eso es apegarse a su santa ley. Cristo mismo en los días de su humanidad nos enseñó a orar pidiendo que la voluntad de Dios prevaleciera en todo. En su momento de angustia por la proximidad del sufrimiento, dijo a su Padre: no se haga mi voluntad, oh Padre, sino la tuya. Lucas 22, 42. Y aquí hay mucho, ¿verdad?, que sacar, mucho que enseñar, ya que nosotros no podemos andar haciendo nuestra propia voluntad, pero muchas veces, por falta de sabiduría y por falta de ir al oráculo divino, a la Escritura, hacemos en nuestra necedad nuestra propia voluntad. Pero Cristo dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por esta razón, el texto que estamos meditando continúa con estas palabras. Esto no termina ahí. Dice: sino transformaos mediante o por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el cristianismo no se trata de vivir por unas cuantas reglas que indican qué hacer y qué no hacer.
¿verdad? ¿Qué puedo hacer o qué no puedo hacer, pastor? No, así no es. El cristiano debe experimentar una transformación continua porque su mente ha sido renovada. Su mente ha sido renovada. Y esto es lo imposible de hacer, renovarse uno mismo. Primero, quien no tenga el Espíritu de Dios no puede vivir transformándose. Se transformará, pero cada vez más malo. Más malo se transformará sin el Espíritu, no más bueno. Es que si no estamos en santificación, estamos en lo contrario. No hay una moralidad, por decirlo así, neutral. Alguien que diga, yo soy moralmente bueno. Ni sí ni no. Esto es relativismo moral. Porque es según el pensamiento propio o es de un punto de vista estrictamente personal. Y regularmente esto obedece a una vida muerta espiritualmente. Yo ya lo he dicho. Si no estamos en una batalla en nuestra mente y en una batalla con nuestros propios cuerpos, estamos muertos espiritualmente. Esa es la señal de vida del cristiano. Está en lucha con su pecado, su pensamiento. Ve su maldad, ve su indignidad, ve su como dijo, su putrefacción espiritual. Pero el Señor es bueno y nos permite verlo. La mente no ha sido renovada en estos casos. Y no podemos pedirle a una persona que no ha sido renovada que viva como un cristiano. No podemos pedirles cosas imposibles a las personas que vivan como cristianos. Lo que podemos es llamarla al arrepentimiento para que vea su culpa y vea su maldad. Y solo la predicación del Evangelio hace esto. El mensaje de Jesucristo, el mensaje de la cruz. Si llamamos a una persona a ser moralmente bueno, un mejor padre, un mejor trabajador, un mejor ciudadano, un mejor esposo, a ser mejor por medio del buen comportamiento, lo que instaríamos sería a un moralismo, un falso moralismo, que es tratar de agradar a Dios, un legalismo, también podemos decirlo así, que es tratar de agradar a Dios por nuestro buen comportamiento. Esto es imposible. Eso no es la transformación del Evangelio, eso es lo que siempre se ha enseñado aquí por parte del pastor, salvación por obras. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de pensamiento y teología. Cuando la mente no ha sido renovada, la persona vive para sí misma. Esa es la característica. No le importan los demás. Solo le importa él mismo. Toma las decisiones basadas en su propia conveniencia. ¿Qué puedo recibir yo si hago esto? O voy a hacer esto y tal vez después puedo obtener algo. O voy a caer en gracia delante de esa persona. En algún momento me puede ayudar. O en los gustos. Toman sus decisiones. Y en las tendencias más aceptadas. Con el fin de autocomplacerse. ¿Verdad? Por esta razón se escuchan frases precisamente de autocomplacencia en todos los medios. En los programas de televisión, en las canciones, que por ejemplo tienen frases como estas. Hazlo a tu manera. ¿Y cuál es la manera de cada uno? Yo no sé. Cada uno tiene una manera de hacerlo. Imagínense. Es tu vida, vívela como quieras. Vívela, nadie te puede decir nada. No pares hasta que estés satisfecho. Un engaño de Satanás. Hasta que estés satisfecho. Nunca hay satisfacción, ya sabemos, el pecado nunca satisface. Sigue tu propio camino. ¿Cuál es nuestro propio camino? No es el camino de Cristo.
son todos los demás caminos. Y hasta se les inculca a los niños en las clases de arte, hazlo y píntalo como tú quieras. Entonces ya desde ahí los niños, bueno, no hay un patrón, no hay un orden. Como yo quiero lo hago. Y entonces de ahí lo hacen como ellos le venga en gana. Y una de las más populares, confía en tu corazón. Confía en tu corazón. Lo que tu corazón te diga, así hazlo. Peligroso, ¿verdad? Imagínense, si hermanos, si hiciéramos siempre lo que nuestro corazón o los sentimientos nos dictan. Sería un desastre. Un desastre sería. Por eso debemos de ir a la palabra y pedir la guía del Espíritu Santo para discernir lo que la palabra tiene para nosotros. O escuchar a otros hermanos con conocimiento bíblico para discernir cuando tenemos un conflicto. No para que los hermanos nos resuelvan el asunto y nos digan cómo se va a resolver la situación, sino para que nos den la palabra y que la palabra pueda aclararnos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Contrario a todo lo anterior, si tenemos convicciones bíblicas, deberíamos decir, no lo hagas como quieras, hazlo como Dios manda. Ahí vamos a buscar la voluntad de Dios. Tu vida no te pertenece, darás cuenta a Dios en todo, tendrás que dar cuenta. Detente, porque nunca encontrarás satisfacción plena en esta vida. Deja tu propio camino y sigue a Cristo. Y en el ejemplo de los niños, no lo pintes como quieras. Píntalo bonito y lo mejor que puedas, como para Dios. Bueno, para la sociedad actual no hay bonito ni feo, malo ni bueno, sino todo depende del ojo con el cual se mira. Esa es la religión que prevalece, la religión del relativismo, como ya hemos venido citando. Todas las opiniones son aceptables y todas las filosofías son igualmente válidas. El mundo dice, ¿te gusta la aventura? Corre y alcanza tus sueños. ¿Te atrae el misticismo oriental? Busca tu gurú. ¿Tienes conciencia social? Busca tu organización de ayuda preferida. ¿No te sientes cómodo con tu sexo? Bueno. ¿Quién dijo que tú eras hombre? Aquí está otra opción también más. Puede ser mujer. La verdad es que hasta los que parecen estar interesados en ayudar a otros son motivados por su propia satisfacción y no por la gloria de Dios. Pareciera que los filántropos, ¿verdad? Alguna gente que tienen el récord de ayudas sociales, millones de dólares, la empresa de Bill Gates, la otra de Soros, y así sucesivamente. Pero lo hacen para su propia gloria, para que digan, vean, soy el mayor donador de millones de dólares de todo el mundo y yo voy a solucionar la crisis de hambruna a nivel mundial, estoy poniendo mi grano de arena. Y lo hacen para su propia gloria. ¿Por qué? Porque tienen que publicarlo, ¿verdad? Tienen que hacer sus cenas. No es para la gloria de Dios. En el camino ancho de nuestra carne, cada uno hace lo que quiere buscando la satisfacción personal. Dios nos libre de esto, hermano, porque eso es lo que pasa con nosotros. Andamos buscando nuestra satisfacción personal. Que el Señor nos dé luz para arrepentirnos de este pecado tan grande. ¿Qué pasa si no nos satisface algo que hagamos? Vamos a andar ahí todos tristes. No. Estad contentos, dice el Señor, con todo.
y en todo. Pero en el camino angosto buscamos agradar a Dios siguiendo a Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda que nuestro propósito es vivir para la gloria de Dios. No significa que los cristianos seamos perfectos, pero en toda circunstancia estamos llamados a comprobar lo que es agradable al Señor. Comprobar lo que es agradable al Señor. Hay que tener discernimiento para poder comprobar lo que es agradable al Señor. Señor, esto es agradable a ti, ¿verdad? Esa sería una buena pregunta para hacer siempre porque, y yo sé que en el día tomamos cientos de decisiones a veces y no podemos en todas, ¿verdad? Inconscientemente y decir, Señor, esto es agradable a ti. A veces tomamos una decisión muy rápidamente, pero muchas veces podemos hacernos la pregunta, Señor, esto es agradable a ti. O lo estoy haciendo así, o como lo estoy haciendo bien. No hay algo ahí que cambiar. Lo podría hacer de una mejor manera. O definitivamente el Señor ya nos dice, no, no es así. Y el Señor nos da la oportunidad de rectificar. Hay que tener humildad. Lo que no agrada a Dios debemos categorizarlo con claridad como algo malo. Malo. Ahí no hay relativismo. No debemos aceptar los moldes que el mundo, que por causa del pecado han corrompido todas las áreas de la vida. Bueno, ustedes viven en este mundo. Pueden ver lo que pasa actualmente. Miren ahora con cosas como las películas de Disney, ¿verdad? Que quieren incluir ideología homosexual en todas sus nuevas películas. Pero esta es una área bonita, de entretenimiento para los niños, películas de Pato Donald y que yo sé, todo lo demás. Pero de adultos también. Se ve corrompido por el pecado y la depravación moral. Y así con todo. Entonces algo bueno, lícito, la cultura, el mundo, lo termina manchando, lo termina distorsionando, termina corrompiendo. ¿Cuál es el versículo que nos trae hoy? No os conforméis a este mundo, no se amolden a este mundo. La corrupción del pecado también se muestra, por ejemplo, en la decadencia de las artes, ¿verdad? Las artes, antes veíamos esos Van Gogh, esos Miguel Ángel, ahora te explota un poco de pintura en una pared, $1.000.000 vale la pintura. Arte contemporáneo. En la música, ni qué decir, ¿verdad? Bad Bunny, le dan el Grammy al mejor canción. Mercedes Sosa y todos esos tiempos ya no. La escultura. Cosas ahí, cualquier cosa. La arquitectura moderna también podemos verla, hasta en eso se ve. Antes los edificios eran unas catedrales lindísimas y detalles, cosas. Ahora cubos cuadrados nada más. Y películas, como decíamos, innumerables, ¿verdad? Las modas ahora también. Porque la cultura, el mundo, los hombres ahora, como andamos ahí, vemos, legging apretado a las mujeres, legging apretado a los hombres también. Ahí va. Y uno cae en eso, hermanos, sin darse cuenta. Que ahora solo venden de ese tipo. Las formas de hablar. Tenemos las formas de hablar. Debemos cuidar nuestra forma de hablar. A veces también por nuestro
podemos decirlo así, patriarcado. Tenemos ciertas formas de hablar muy, muy ásperas a veces, ¿verdad? Los entretenimientos también, hermanos, se han visto corrompidos. Todos los entretenimientos también están distorsionados. Ahora todos los sexualizan también. Televisión ya no se puede ver abiertamente. Usted cambia de canal y ve pornografía en uno, en el otro hay pornografía, en el otro hay el otro. Mujeres, hombres, hombres, mujeres, niños, mujeres, hombres, todo, ya todo. No hay diferencia. Y en las diversiones también. Desgraciadamente hasta en las diversiones se ha corrompido. Las relaciones personales, como son ahora sin Cristo en el mundo, se enamoraron, se acostaron, adiós, matrimonios, divorcios, las mayores tasas de divorcio en toda la historia, porque el matrimonio es simplemente un contrato, ¿verdad? Con una cláusula, incompatibilidad de caracteres. Ah, no me gusta eso, no, bueno, mejor ya hasta aquí, está bien. Firmemos, vamos y con otro, 4, 5, 6, 7, 8 matrimonios. Ahí lo vemos. Todo está manchado con el pecado. Y el rumbo, y sigue un rumbo contrario a la santidad, cada vez más degradado. El pecado lo ha deformado todo. Y hasta el cristianismo ha caído en la trampa. Es que eso es lo que pasa. Los cristianos han caído en la trampa también. Parecen al mundo muchas iglesias. Dios quiera que nuestra iglesia se conserve santa y pura, sin mancha. Vean las iglesias, hermanos, los pastores se divorcian, los pastores con otras hermanas. La gente se va y viene en las iglesias, no hay compromiso, no hay nada. Entonces las iglesias ya están casi, y la música también. No hay orden en las iglesias, los pastores ya no son la autoridad, sino que el pastor mejor ni se mete con el otro. Allá, hermano, ahí vendrá de nuevo, ahí. Él se recompone después. No son conformes al modelo bíblico las iglesias. Por eso el llamado de la reforma bíblica es volver a la forma original, ¿verdad? Nos hacemos llamar reformados y es por eso, para nosotros siempre tener eso como en la mente de que hay que volver a la Biblia, hay que volver a la forma verdadera, a la forma primitiva, cuando era el cristianismo que se vivía. Simple, sencillo, pero real. Es que en el contexto de Romanos y el pasaje en que estamos meditando es este. Romanos 12:1 dice así. Así que, hermanos, os ruego, dice Pablo, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. Sacrificio vivo. ¿Cómo podemos nosotros ser un sacrificio vivo? Primero hay que estar vivo, como dije allá antes, ¿verdad? Y hablamos de un punto de vista espiritual, ¿verdad? Debe ser esa lucha, ese anhelo, ¿verdad? O ese sentimiento que tenemos de estar puros y no mancharnos nuestra mente con el pecado que nos asedia en todos los ámbitos. Este llamado a no usar los moldes y patrones del mundo es un llamado difícil. Es un llamado difícil, hermano. Porque la influencia del mundo nos bombardea desde todos lados.
desde la pura mañana. No hay tregua. No nos quieren dejar ni pensar, ni meditar. A veces no podemos ni cerrar los ojos un minuto. Es violento. Es por eso que dice el Señor también que con violencia es que hay que arrebatar el reino de Dios. Porque el mundo es violento y la cultura es violenta. Nosotros debemos de ser violentos. Los que deseamos ser fieles a Cristo, debemos negarnos a nosotros mismos y no pretender un cristianismo acomodado al mundo. Entonces, ese es el pecado, hermanos. Un cristianismo acomodado al mundo. Sí, nosotros no debemos de andar ahí como andan predicando ahora en las redes sociales, tirándole a todo el mundo, esos hachazos. Pero tampoco debemos quedarnos callados ante una oportunidad de exhortar y apuntar el pecado. Con mucho amor, con mucha sabiduría, con mucho tacto. No lo van a recibir bien, pero debemos de hacerlo también de una forma amorosa y bíblica. Rechacemos todo aquello que desagrada a Dios. Pidamos a Dios ayuda para esto, porque también nosotros vamos a tener que rechazar muchas cosas. Vamos a tener que rechazar muchas cosas. Que Dios nos ayude. Los misioneros antiguos fueron duramente criticados por dañar la cultura de las tribus a las que procuraban evangelizar. Y entonces surgió una nueva corriente de misioneros débiles y con temor de afectar las costumbres de los pueblos a los que llegaban. Ven, el cristianismo no es así. Cuando el cristianismo llega, la cultura cristiana debe procurar el cambio. Sí, vivimos el cristianismo, pero no tan así. Podemos mezclarlo con la cultura, con esta tradición. No es malo. También podemos, siempre ponemos el ejemplo. Jóvenes, entonces pongamos, no tenemos jóvenes aquí, yo no veo mucha gente joven. Joven, adolescente, 16, 17, 18, 19. Una banda. El evangelio siempre o casi siempre es anticultura, hermanos. Nosotros vamos contra la cultura porque la cultura está deformada y la cultura es pecaminosa y el mundo está caído. Entonces el evangelio es contracultura. Entonces no vamos a caer bien. Esto también muestra una falta de entendimiento de los requerimientos del evangelio. El evangelio no se amolda a la cultura impía, sino que la transforma. Ese es el objetivo del evangelio, ¿verdad? Incidir, transformar la cultura con el poder del evangelio, con el poder de la palabra. Vemos personas que antes eran cierta forma, ahora ya los vemos diferentes. Bueno, siendo ahora sí mejores padres, mejores ciudadanos, mejores esposos. Pero el evangelio ya está obrando. El cristianismo cambia toda nuestra vida y hace que abandonemos todo molde pecaminoso, aunque sea cultural y tradicional, y nos tachen de faltos de patriotismo o faltos de respeto. Pero no debemos adaptarnos al mundo. Entonces tengo unas preguntas. ¿Esta es tu posición? ¿Cuál es tu posición? ¿El molde del mundo?
¿Estás procurando una transformación continua para agradar más y más a Dios? ¿Estás estudiando diligentemente la palabra de Dios para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta? Que el Espíritu Santo nos guíe más y más a la verdad. Que así sea. Amén. Vamos a orar. Oh Señor, la cultura en medio de la cual vivimos, las tradiciones, oh Señor, quieren que nos adaptemos a ellas. Ayúdanos, Señor, a no amoldarnos. Ayúdanos, Señor, y transfórmanos mediante la renovación de nuestro entendimiento para comprobar tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor, porque cuando andamos y cuando seguimos tu voluntad, vemos que es agradable y buena para nosotros, Señor. Romanos dice que a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien, Señor, y cuando hacemos las cosas conforme a la sabiduría divina, vemos, Señor, tu amor. Ayúdanos, oh Padre, porque todos tenemos luchas, todos tenemos que negarnos día a día, todos tenemos que comprobar tu voluntad. Ayúdanos también, Señor, a no hacer las cosas según nuestros propios criterios, que no seamos necios. Oh Padre, perdónanos cuando lo hemos hecho así y pedimos tu auxilio. En el nombre del Señor Jesucristo en esta mañana. Amén. Bueno, hermanos, vamos a tener